Bueno, muchas gracias, Julia. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para mí es un placer inmenso poder estar participando de este encuentro de Eurolat, de poder escuchar sus ponencias y aprender de ustedes, de también contribuir con distintos temas que de alguna manera nos ayudan a alcanzar esa igualdad de trato y oportunidades por la que bregamos las mujeres en el mundo entero. Ya me presentó Julia, me iba a presentar, pero sí represento a la provincia de San Luis, en el centro de nuestro país, y estoy presidiendo en este momento la banca de la mujer, todo un desafío inmenso para mí y para mis compañeras, poder debatir temas que por sobre todas las cosas amplíen los derechos de las mujeres y diversidades de nuestro país. En este panel hablamos específicamente de derechos sexuales y reproductivos y agradezco que me haya tocado también exponer aquí porque como legisladora joven, militante y feminista vemos cómo todos los días una sociedad intenta vulnerar estos derechos sexuales y reproductivos y nos encontramos luchando justamente para que se le preste la debida atención a ciertas leyes que hoy existen en nuestro país, que requieren de una implementación correcta y que claramente significan un antes y un después en esto de poder ir desarmando ciertos patrones culturales violentos en los que estamos inmersos como sociedad. En primer lugar, tenemos que saber, y lo dijo también mi compañera preopinante, que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de derechos humanos básicos, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, todos derechos vinculados entre sí. Los derechos sexuales tienen que ver fundamentalmente con esta posibilidad que tenemos de poder elegir libremente con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales sin presiones, sin violencias, con que sea respetada nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, sin sufrir discriminaciones, con poder acceder a información confiable, a tratamientos de modificación corporal y por sobre todas las cosas a vivir la vida sexual de manera plena y sin violencia. Sin duda es todo un camino de luchas y de conquistas que hemos recorrido, pero que aún nos resta un largo camino por recorrer. Las distintas acciones de discriminación y de violencia que vivimos las mujeres y diversidades a diario, como la cosificación de nuestros cuerpos en los medios masivos de comunicación, la agresión sistemática, la revictimización de quienes sufren violencia de género en los canales centrales de televisión, así como en la justicia o por parte de algún representante del pueblo, también son una forma de vulnerar nuestros derechos sexuales y de poder elegir libremente. En el año 2015 nuestro país vivió uno de los movimientos, yo creo, más maravillosos y que significaron un antes y un después en esto de ir por más conquistas para las mujeres, como es el movimiento Ni Una Menos. Esta fue una lucha principalmente de los colectivos de mujeres, de los feminismos, de las organizaciones que le abrieron la puerta a toda una sociedad que empezó de alguna manera a decir basta. Muchas pudieron salir de ese silencio que las abrumaba y las atormentaba todos los días, pudieron empezar a contar las situaciones de violencia traumáticas que atravesaban, entendiendo que también había un colectivo de mujeres sororas que las acompañaban y que juntas entendíamos que la culpa no es de la víctima, como muchas veces nos quieren hacer creer, sino del propio agresor, de que no somos posesión de los varones y que tenemos derecho a vivir una vida plena sin violencias. No fue fácil, aún hoy no lo es, pero lo que sí sabemos y es un hecho es que las mujeres ya no nos callamos más. Hay distintos casos que son paradigmáticos que podríamos mencionar, algunos han tenido mejor suerte en la justicia que otros, lamentablemente, pero vivimos atravesando diferentes embates que buscan silenciar a las denunciantes para preservar justamente esos pactos entre varones violentos que habitan en la misma sociedad en la que habitamos nosotros, que están educados bajo las mismas reglas y normas en las que estamos educadas nosotras, y pareciera que a medida que avanzamos en derechos, que le ponemos mayor ímpetu a nuestras luchas, más buscan disciplinarnos. Pero yo creo que por el contrario, no nos debemos dejar torcer el brazo, sino ir todas juntas en busca de esa igualdad que tanto buscamos y que tanto nos vale a las mujeres en nuestro país.
Me parece fundamental y es algo que quería mencionar en este panel. Argentina necesita de manera urgente una reforma feminista de la justicia, que actúe con perspectiva de género, que haya más mujeres en los máximos tribunales. Hoy la Corte Suprema de Justicia de Nación no tiene entre sus miembros a ninguna mujer y claramente este no es el camino que queremos transitar ni el que le queremos dejar a nuestras hijas. De nada sirve que estemos haciendo leyes que amplíen derechos si va a existir una justicia que actúa sin perspectiva de género y bajo condiciones discriminatorias. De nada sirve que toda una sociedad repudie los hechos de violencia que vemos a diario si es la propia justicia o los medios masivos de comunicación los que ponen en duda la palabra de las víctimas y terminan revictimizándolas. Pero además de este rol fundamental que debe cumplir el Estado, también el Estado tiene que seguir trabajando en esto que mencionábamos primero, poder desarmar ciertos patrones culturales violentos que hoy estructuran nuestra sociedad. Tenemos que hacerlo no solamente desde las escuelas, sino también desde las propias casas para que la identidad de los varones no esté fundada en la violencia. Para construir nuevas masculinidades es un término que tenemos que empezar a utilizar y empezar a marcar en nuestras agendas feministas, nuevas masculinidades que debemos visibilizar la afectividad y el cuidado como una potencialidad humana. Yo creo que la clave es menos violencia y más cuidado. Como muchas saben, y también lo comentó mi compañera recién, desde el año 2006 contamos con una ley de educación sexual integral, una iniciativa que es de vanguardia en nuestro país, que tiene un enfoque integral y que busca pensar a la sexualidad desde la perspectiva de derechos. Es una ley que además fomenta la igualdad de género, el respeto por las diversidades, el diálogo intergeneracional y un acercamiento positivo a la sexualidad como disfrute. La ESI es uno de esos pilares normativos que nos ayudan a bajar los índices de violencias y de abusos, que contribuye a tener un mejor acceso a los métodos anticonceptivos y también a prevenir los embarazos no deseados. Está comprobado que cuando la ESI ingresa en las escuelas y puede llegar a los niños, niñas y adolescentes, provoca cambios profundos y permanentes en este sector de la sociedad. El problema es que, como toda ley que amplía derechos y que significa una gran conquista, hay resistencias a la hora de poder implementarla. Sobre todo las discusiones se daban en si el ámbito de aplicación debía ser la escuela o debían ser las familias. Siempre vamos a tener sectores detractores o antiderechos que buscan poner alguna piedra en el camino, pero por suerte también están nuestros jóvenes y nuestras jóvenes que nos demandan todo el tiempo la aplicación inmediata tanto de esta ley como la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo. La ESI no solamente implicó un cambio radical del abordaje de la sexualidad en las escuelas, sino que además abrió caminos hacia otros hitos de acceso a derechos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la propia IVE en el año 2020, que tuvo su intento fallido lamentablemente en el 2018, pero que yo creo que nos dejó mucho para aprender. La demanda por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito surgió desde las calles, surgió desde las viejas y desde las jóvenes, desde los colectivos de mujeres de todas las provincias de nuestro país que desde hace décadas vienen peleando para que efectivamente se cumpla con este derecho. Tengo que admitir que yo fui una de esas legisladoras que en el año 2018 estuvo en duda respecto de su posición, si a favor o en contra, quizás por la escuela a la que había asistido toda mi vida o a lo mejor por la familia que me crió o porque en ese momento me encontraba embarazada de mi hija y tenía un montón de sentimientos encontrados. Pero el debate de ese año, las pibas en las calles, las batallas de las mujeres que libraban todos los días me hizo cambiar de opinión y hoy soy una fiel militante de la libertad humana y del derecho a elegir y a decidir sobre nuestros propios cuerpos. En el año 2020 finalmente el Gobierno Nacional, nuestro actual Gobierno Nacional, no solamente habilitó el tratamiento de esta ley, sino que además se hizo que se aprobara esta ley, se comprometió a que se aprobara esta ley y junto con las organizaciones de las distintas provincias logramos tener una sanción definitiva. Ahora, como en el caso de la ESI, resta que se pueda aplicar e implementar de manera correcta para que en todos los rincones de nuestro país las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar puedan acceder a este derecho. Para eso es necesario también disminuir las brechas que existen entre las provincias, las desigualdades que existen entre las provincias. Hay muchas provincias que han avanzado
muchísimo respecto de este tema en calidad de servicios y hay otras que lamentablemente se encuentran muy lentas y los esfuerzos recaen por sobre todas las cosas en los equipos médicos de salud. El Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia encargada de la salud sexual y reproductiva, advirtió que casi la mitad de los embarazos que se dan en el mundo son accidentales o involuntarios. En nuestro país, en el año 2019, según datos del 2019, 6 de cada 10 adolescentes y mujeres entre 10 y 49 años tuvieron partos en hospitales públicos y reportaron que esos embarazos eran no deseados. Claramente la ESI y la IVE se enmarcan dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Ya para ir cerrando, simplemente comentarles que desde la Banca de la Mujer este año vamos a trabajar un tema que me parece fundamental y que tiene que ver con poder promover la gestión menstrual, la salud y la justicia menstrual, porque esto también genera desigualdades entre las mujeres y los cuerpos menstruantes, y de alguna manera poder dedicarle tiempo y valor a esto nos ayuda a cerrar ciertas brechas de género. En resumen, la vulneración de derechos sexuales y reproductivos son sin duda una forma de ejercer violencia sobre las mujeres y de generar condiciones de desigualdad entre las mujeres y disidencias. Como legisladoras de nuestras naciones debemos poner el foco en pelear por una sociedad más justa, libre y solidaria, en donde se enmarquen nuestros derechos, que nos enorgullezca como mujeres líderes y que nos permitan allanar el camino para las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Eugenia, muchas gracias. Bueno, y decía Eugenia que no nos callamos más, y si hay alguien que sabe de no callarse, es nuestra próxima panelista.